Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Canto 4, Cielo 1, Espíritus débiles. Entre dos platos igualmente ricos y distantes, por hambre moriría un hombre libre sin probar bocado. Así un cordero en medio de la gula, de fieros lobos por igual temiendo, así estaría un perro entre dos gamos. No me reprocho, pues, si me callaba de igual modo, suspenso entre dos dudas, porque era necesario, ni me alabo. Callé, pero pintado mi deseo, en la cara tenía, y me pregunta, era así más intensa que si hablase. Y mi pregunta era así más intensa que si hablase. Hizo Beatriz lo mismo que Daniel, cuando aplacó a Nabucodonosor, se me lengua la traba, a Nabucodonosor, la ira que le hizo cruel injustamente. Y dijo, bien conozco que te atraen uno y otro deseo, y preocupado tú mismo no los dejas que se muestren. Le dices, si perdura el buen deseo, la violencia de otros, ¿por qué causa el mérito recorta la medida? También te causa dudas el que el alma parece que se vuelva a las estrellas, siguiendo la doctrina de Platón. Estas son cuestiones que en tu velle igualmente te pesan, pero antes la que te tiene más hiel es de explicarte. El serafín que a Dios más se aproxima, Moisés, Samuel, y aquel de los dos Juanes que tú prefieras, y también María, no tienen su acomodo en otro cielo que estas almas que ahora se mostraron, ni más o menos años, ni más o menos años lo disfrutan, mas todos hacen bello el primer círculo y gozan de manera diferente, sintiendo el soplo eterno más o menos. Aquí los viste, no es porque esta esfera les corresponda, mas como indicando que en la celeste ocupan lo más bajo. Así se debe hablar a nuestro ingenio, pues solo aprende lo que luego es digno de intelecto a través de los sentidos. Por esto condesciende la escritura a vuestra facultad, y pies y manos le otorga a Dios, mas piensa de otro modo, y nuestra iglesia, con figura humana, a Gabriel y a Miguel os representa, y de igual modo al que sanó a Tobías. Lo que el Timeo dice de las almas no es similar a lo que aquí se muestra, mas parece que diga lo que siente. Él dice que su estrella vuelve el alma, pues desde allí supone que ha bajado cuando natura su forma le diera. ¿Y acaso lo que piensa es diferente del modo de lo que dice? Y ser pudiera que su intención no sea desdeñable. Si él entiende que vuelve a las esferas, es su influjo el desprecio o la alabanza. Quizá a alguna verdad el arco acierte. Torció, mal comprendido este principio, a casi todo el mundo, y así Jove, Mercurio y Marte fueron invocados. Menos veneno encierra la otra duda, que te conmueve,
porque su malicia no podría apartarte de mi lado. El que nuestra justicia injusta sea a los ojos mortales, argumento es de fe, no de herética perfidia, no de herética perfidia, Mas como puede vuestra inteligencia penetrar fácilmente esta verdad, como deseas, he de darte gusto. Aun cuando aquel que la violencia sufre, a quien la fuerza nada le concede, no están por ello estas almas sin culpa, pues sin querer la voluntad no cede. Mas hace como el fuego, si le tuerce, aunque sea 1000 veces, la violencia. Si se doblega, pues, mucho o poco, sigue la fuerza. Y así hicieron estos, que al lugar santo regresar pudieron. Si su deseo firme hubiera sido, como fue el de Lorenzo en su parrilla, o con su mano a Mucio hizo severo, a su camino habrían regresado, del que sacados fueron, al ser libres. Mas voluntad tan sólida es extraña. Y por esta razón, si como debes la comprendes, se rompe el argumento que te habría estorbado aún muchas veces. Mas ahora se atraviesa ante tus ojos otro obstáculo, tal que por ti mismo no salvarías sin cansarte antes. Yo te he enseñado como cosa cierta que no puede mentir un alma santa, pues cerca está de la verdad primera. Y después escuchaste de Picarda que Constanza guardó el amor del velo. Y así parece que me contradice. Muchas veces, hermano, ha acontecido que huyendo de un peligro de mal grado se hacen cosas que hacerse no debieran, como Almeón, que al suplicar a su padre que lo hiciera, mató a su propia madre y por piedad se hizo despiadado. En este punto quiero que conozcas que la fuerza al querer se mezcla haciendo que no tengan disculpa las ofensas. La voluntad absoluta no consiente el daño, mas consiente cuando teme que en más penas caerá si lo rehúsa. Así cuando Picarda dijo aquello de la primera hablaba y yo de la otra, las dos le dijimos la verdad. Fluyó así el santo río. Fluyó así el santo río que salía de la fuente en toda verdad en que toda verdad mana. Así mis dos deseos se aplacaron. Oh amada del primer amante, oh diosa, cuyas palabras dije, así me inundan y enardecen que más y más me avivan. No son mis facultades tan profundas que a devolverte don por don bastasen. Mas responda por mí quien ve y quien puede. Bien veo que jamás te satisface sino con la verdad nuestro intelecto, sin la cual no hay ninguna certidumbre. Cual fiera en su cubil reposa en ella, en cuanto que la alcanza y puede hacerlo. Si no, frustra serían los deseos. Por ello nacen dudas cual retoños al pie de la verdad, y a lo más alto, cima a cima, nos lleva de este modo. Esto me invita y esto me da fuerzas a preguntar, señora reverente, aún por otra verdad que me es oscura. Quiero saber si pueden repararse los votos truncos con acciones buenas y que no pesarán poco en la balanza. Y Beatriz me miró, llenos sus ojos de amorosas centellas tan divinas
que vencida mi fuerza dio la espalda, casi perdido con la vista en tierra. Canto 5. Espíritus débiles. Cielo 1, espíritus débiles, cielo 2, espíritus activos. Si te deslumbro en el fuego de amor, más que del modo que veis en la tierra, tal que venzo la fuerza de tus ojos, no debes asombrarte, pues procede de un ver perfecto, que como comprende así, en pos de aquel bien, mueve los pasos. Bien veo de qué forma resplandece la sempiterna luz en tu intelecto, que una vez vista, amor por siempre enciende. Y si otra cosa vuestro amor seduce, de aquella luz tan solo es un vestigio mal conocido que allí se refleja. ¿Quieres saber si con otras ofrendas haya reparo quien rompe su voto? Tal que en el juicio su alma esté segura. Así Beatriz principio dio a este canto. Y como el que el discurso no interrumpe, prosiguió así sus santas enseñanzas. El don mayor que Dios en su largueza hizo al crearnos y el que más conforme está con su bondad y él más lo estima, tal fue la libertad del albedrío, el cual a los que dio la inteligencia fueron y son dotados solamente. Ahora verás si tú deduces esto. Ahora verás si tú deduces de esto el gran valor del voto, si se hace cuando consiente Dios lo que consientes. Porque al cerrar el pacto, Dios y el hombre se hace holocausto de aquel gran tesoro que antes te dije, y lo hace un acto suyo. Así pues, ¿qué reparo se hallaría si piensas que usas bien lo que ofreciste? Con latrocinios quieres dar limosna. Ya lo más importante te he explicado, mas puesto que la Iglesia nos los dispensa, y esto lo que te digo contradice, en la mesa es preciso que aún te sientes, pues el seco alimento que comiste para su digestión requiere ayuda. Abre tu mente a lo que te revelo y guárdalo bien dentro, pues no hay ciencia si lo que has aprendido no retienes. Dos cosas intervienen en la esencia de este gran sacrificio. Una es la cosa que se ofrece y la otra el pacto mismo. Esta segunda nunca se cancela, si no es cumplida, y con respecto a ella antes te hablé con toda precisión. Por ello los hebreos precisaron el seguir ofreciendo, aunque la ofrenda se pudiera cambiar, como ya sabes. La otra que te mostré como materia, bien puede ser de un modo que no hay hierro si por otra materia se permuta. Mas la carga no debe transmutarse libremente, precisa de la vuelta de la llave amarilla y de la blanca. Y sabrás que los cambios nada valen si la cosa dejada en la cogida, como el 4 en el 6, no se contiene. Y por ello, a las cosas tan pesadas que la balanza inclina por sí mismas, satisfacer no puede otra ninguna. No bromeen con el voto los mortales, sed fieles, mas no hacerlo ciegamente, como Jefté, ofreciendo lo primero, quien hubiera, mejor dicho, malice, que hacer peor cumpliéndolo, y tan necio
Podrás llamar al jefe de los griegos, por quien lloró Ifigenia su belleza, y con ella los necios y los sabios que han escuchado de tal sacrificio. Sed cristianos más firmes al moveros. No seáis como pluma a cualquier soplo, y no penséis que os lave cualquier agua. Tenéis el Viejo y el Nuevo Testamento, y el pastor de la iglesia que os conduce, y esto es bastante ya para salvaros. Si otras cosas os grita la codicia, sed hombres y no ovejas insensatas, para que no se burlen los judíos. No hagáis como un cordero que abandona la leche de su madre por simpleza, consigo mismo a su placer combate. Así me habló Beatriz, tal como escribo. Luego se dirigió toda adelante a aquella parte en que el mundo más brilla. Su callar y el mudar de su semblante a mi espíritu ansioso silenciaron, que ya nuevas preguntas preparaba, y así como la flecha da en el blanco antes de que la cuerda quede inmóvil, así corrimos al segundo reino. Allí vi tan alegre a mi señora al encontrarse en la luz de aquel cielo que se volvió el planeta aún más luciente. Y si la estrella se mudó riendo, yo, ¿qué no haría? Que de mil maneras soy por naturaleza transmutable. Igual que en la tranquila y pura balsa, a lo que se les echaban los peces y vienen y piensan que es aquello su alimento, así yo vi que mil y aún más fulgores venían a nosotros y escuchamos ver quién acrecerá nuestros amores. Así como venían a nosotros, se veía el placer que las colmaba y en el claro fulgor que desprendían. Piensa, lector, si lo que aquí comienza no siguiese, ¿en qué forma sentirías de saber más un anhelo angustioso? Y verás por ti mismo qué deseo tenía de saber quién eran estas cuando las vi delante de mis ojos. O bien nacido a quien el ver los tronos del triunfo eternal fue concedido, antes de que dejase la milicia de la luz que se extiende en todo el cielo. Nos encendemos, por lo cual si quieres de nosotros saber, sáciate a gusto. De este modo una de esas almas pías me dijo: y Beatriz, habla sin miedo y cree todas las cosas que te diga. Bien puedo ver que anidas en tu propia luz y que la desprendes por los ojos, porque cuando te ríes resplandecen, mas no quién eres, ni porque te encuentras, alma digna, en el grado de la esfera que a los hombres ocultan otros rayos. Esto dije mirando a aquella lumbre que primero me habló, y entonces ella se hizo más luminosa que al principio, y como el sol que se oculta a sí mismo por la excesiva luz, cuando disipa el calor, los vapores más templados, al aumentar su gozo, se ocultó en su propio fulgor la santa imagen, y así me respondió, toda encerrada, del modo en el que el siguiente canto canta. Canto 6, cielo 2, espíritus activos. Después que Constantino volvió el águila contra el curso del cielo, que ella antes siguió tras el esposo de Lavinia, más de 100 años se detuvo con el confín de Europa aquel divino pájaro
junto al monte en que naciera. A la sombra de las sagradas plumas gobernó el mundo, allí de mano en mano, y así cambiando vino hasta las mías. César fui, soy el mismo Justiniano que quitó, inspirado del espíritu, lo excesivo y superfluo de las leyes, y antes de que a esta obra me entregara una naturaleza en Cristo solo creía, y esta fe me era bastante, mas aquel santo Agapito, que fue sumo pastor y a la fe verdadera me encaminó en sus palabras santas, yo le creí y claramente veo lo que había en su fe, como tú ves en la contradicción lo falso y cierto. Y en cuanto eché a andar ya con la iglesia, por gracia de Dios le plugo el inspirarme la gran tarea y me entregué de lleno. Y a Belisario encomendé las tropas, quien gozó tanto del favor del cielo que fue señal de que él reposara. Ahora ya he contestado tu primera pregunta, mas me obliga a que te añada su condición a algunas otras cosas, para que veas con cuánta injusticia se mueve contra el signo sacrosanto, quién de él se apropia o quién a él se opone. Mira cuánta virtud digno le hizo de reverencia, ya desde la hora en que murió, pa'lante por su reino. ¿Sabes que en Alba tuvo su morada más de 300 años hasta el día que por él combatieron 3 y 3? ¿Sabes lo que obró en 7 reinados del mal de las Sabinas a Lucrecia, venciendo en torno a los pueblos vecinos, y lo que obró llevando contra Breno por los malos romanos contra Pirro y las otras repúblicas y príncipes, donde Torcuato y Quincio, a quien dio nombre su pelo descuidado, Fabios, Diecios, ganaron fama que con gusto incienso. Luego humilló el orgullo de los árabes que tras Aníbal las alpestres rocas de las que bajas tu Po atravesaron. Bajo aquel, siendo aún jóvenes, triunfaron Escipión y Pompeyo, y a ese monte a cuyo pie naciste les fue amargo. Luego, cercano el tiempo en el que el cielo quiso ordenar el mundo a su manera, César por gusto de Roma lo obtuvo, y lo que obró desde el Varo hasta el Rin lo vio el Isara, y el Era lo vio el Sena, y los ríos que al Ródano engrandecen. Lo que obró luego al marcharse de Ravenna y cruzó el Rubicón fue tan aprisa que ni pluma ni lengua alcanzarían. Luego marchó con sus tropas a España, luego Durazno, y tal golpe en Farsalia dio que hasta el Nilo se dolió del daño. A Antandro y Alcimoes, patria suya, vio otra vez, y el lugar que a Héctor sepulta, y partió para mal de Ptolomeo. De allí fue como un rayo contra Juba, y desde allí se volvió al occidente, donde escuchó la tropa pompeyana, por lo que obró en las manos del siguiente, el infierno ladran Bruto y Casio, y se dolieron Módena y Perugia. Aún lo llora la triste de Cleopatra, que escapando de aquel, con la culebra, se dio a la muerte atroz e inesperada. Con él llegó a la orilla del Mar Rojo, con él en tanta paz al mundo puso. Mas lo que el signo del que estoy hablando hizo primeramente y luego haría por el reino mortal al que subyuga,
se vuelve en apariencia oscuro, y poco si en manos del tercer César la vemos con vista clara y con afecto puro, pues la viva justicia que me inspira le concedió en las manos del que le digo la gloria de vengar su santa cólera. Y asómbrate de lo que digo ahora. Corrió después con Tito a hacer venganza de la venganza del pecado antiguo, y al morder los lombardos a la Santa Iglesia con sus dientes, Carlomagno la socorrió venciendo con sus alas. Ahora puedes juzgar a esos que antes me escuchaste acusar y sus pecados, que son causa de todas vuestras penas. Uno el signo común los amarillos lirios opone, y otro se lo apropia, y es difícil saber quién más se engaña. Urdan los glibelinos urdan tretas bajo otro signo, que mal sigue a aquel de él aparta la justicia. Y que este nuevo Carlos no lo abata con sus guelfos, más tema de sus garras, que a leones más fuertes han vencido. Muchas veces los hijos han llorado por culpas del padre, y no se crea que Dios cambie su emblema por las lices. Esta pequeña estrella se engalana de los buenos espíritus activos para que fama y honra les alcance, y cuando a esto dirigen sus deseos, viéndose así más apagados del verdadero amor, los rayos sienten. Mas comparar los méritos y el premio de vuestra dicha también forma parte, no vendiendo los mayores ni menores. Tal nos endulza la viva justicia, el afecto, y por ello no se puede ya a la malicia nunca desviarla. Diversas voces cantan dulces notas, tal los diversos grados de esta vida, dulce armonía en estas ruedas forman, y dentro de esta perla en la que estamos, luce la luz de Romeo, de quien fue su gran obra mal agradecida. Pero sus enemigos provenzales no ríen, pues camina erradamente el que se duele del bien de otros. 4 hijas tuvo, y las 4 reinaron, Raimundo, Berenguer, y esto lo hizo Romeo, un hombre humilde y peregrino. Y luego las calumnias le movieron a pedirle las cuentas a este justo, quien volvió 7 y 5 por 10, tras de lo cual partió viejo y mendigo, y si el mundo supiera su coraje, mendigando su vida hogaza, mucho lo alaba y más lo alabaría. Bueno, hasta ahí la lectura de hoy, mañana continuamos. Un abrazo.